Bien, lo que quiero compartir con ustedes primero es una visión sobre la política, en términos generales, sobre la construcción del Estado plurinacional, muy rápida, una revisión histórica para ver en qué momento nos encontramos. Quiero plantear también lo que veo como es la estrategia de poder que hoy tiene el gobierno, el presidente, el movimiento al socialismo, y finalmente concluir con reflexiones respecto de esto que está circulando en distintos ámbitos, que es si es posible construir una mesa de unidad. Una mesa de unidad, si en este escenario de conflicto es viable, qué cosas hay que tener en cuenta respecto de esta idea que es la mesa de unidad, aclarar un poco algunas ideas al respecto y, por supuesto, luego podamos producir un diálogo entre nosotros. Creo que se puede ver bien, muy rápidamente. Esta es una interpretación para tratar de entender sobre todo esto, este Estado plurinacional de carácter autonómico, y parto primero por sostener que en estos 200 años de historia hemos los bolivianos tratado de construir tres grandes tipos de Estado, ¿no? Lo segundo, mostrar de que la democracia, sobre todo para los más jóvenes, la democracia no es algo que surge en los últimos 5 años, ni en los últimos siquiera 50 años. O sea, desmitificar un poco la idea. En Bolivia hay democracia desde la fundación republicana. Insistir en esta idea en sentido de que cuando nuestros padres fundadores o los libertadores tomaron la decisión polémica, controversial, de crear en este lugar un territorio, lo hicieron convocando a la ciudad, lo que en ese momento eran los ciudadanos libres, etcétera, a tomar una decisión, y lo hicieron mediante un sistema, mediante un sistema electoral, mediante la participación ciudadana, a través del sufragio. Y hay un mito por ahí que se lo repite insistentemente: sí, en la fundación republicana nosotros, los pueblos indígenas, no fuimos tomados en cuenta, fuimos excluidos. Se equivocan. Estos procesos, la asamblea deliberante, la asamblea constituyente, hasta la primera etapa de la vida republicana del país, existían leyes, normas que propiciaban una participación, ¿no?, de base extraordinaria, quién sabe, mucho más participativa y directa que hoy día, porque en el primer lugar la gente se reunía en las puertas de las parroquias a simple convocatoria, y de ahí salían elegidos representantes, es decir, se formaban cabildos, y en esos cabildos no había ningún tipo de exclusión, ni siquiera por nacionalidad, por lengua, por etnia. Era el momento fundacional de la República, y realmente esas formas de participación eran muy democráticas. Claro, si uno toma la perspectiva de que la democracia de esa época no es pues la democracia que hoy vivimos, era una democracia con más limitaciones, pero en su base era muy participativa, era un sistema bastante complejo de 3, 4 niveles, ¿no? Pero ¿cuál es la idea de este gran cuadro? Primero, había democracia, y durante estos 127 años se ha intentado construir un tipo de Estado, el Estado republicano, que lamentablemente en el transcurso de los años se ha ido volviendo un Estado de carácter oligárquico, y la democracia se fue haciendo excluyente, ¿no? Empezaron a fortalecerse los mecanismos de exclusión de estos sectores, de distintos sectores, y lamentablemente el Estado que construimos durante estos 127 años, un Estado republicano pero con estas tendencias oligárquicas. Duró este tiempo hasta que llega el proceso de la Revolución del 52, que marca el fin de este Estado republicano liberal, de carácter oligárquico. Comienza la construcción de un nuevo tipo de Estado, un Estado todavía que se conserva los ideales republicanos,
recordemos que cuáles son estos ideales republicanos, que los ciudadanos elijan gobierno, así de simple, porque antes de la fundación de la república no existían ciudadanos, solo súbditos, y nuestros gobernantes eran designados en España. Éramos un estado colonial, no había participación, posibilidad de elegir gobierno, autoridades, ni representación, no había parlamento. En cambio, a partir de este momento se funda la república con este ideal, que los ciudadanos ahora elijan gobierno. Ahora, ese ideal ha tardado muchos años en hacerse realidad. Tuvieron que pasar estos 127 años para que surja un nuevo tipo de democracia, un nuevo tipo de Estado. Ustedes, por demás, recordarán por lecturas, por referencias personales, nuestras familias, nuestros abuelos. La revolución del 52 en Bolivia fue realmente traumática, ¿no? Es decir, exilios, pero en esa época hubo un objetivo, que era la construcción de un nuevo tipo de Estado, el Estado Nacional. Este Estado, junto con esta democracia de carácter incluyente, inclusiva, fíjense que en esa época se da el decreto del sufragio universal. ¿Y qué es lo que incorpora en términos reales y objetivos? Que las mujeres puedan votar, que los policías, los militares, los curas puedan votar, cosa que no se había dado en estos 127 años. Pero es el momento fundacional. Pasan 58 años hasta más o menos el 2010 en que ese ideal republicano, esa idea de participación, se dan pasos importantes, sí, pero todavía hasta hoy estamos en la búsqueda de igualdad en términos de género. O sea, es un proceso de construcción lento y gradual. Ahora quiero llegar, después de este repaso, a este tiempo. ¿Por qué 2010? Más o menos a partir del 2003 conocen problemas, crisis como las que están muy parecidas a las que estamos viviendo, pero con otro sentido, de repente crisis más profundas. Se produce la sustitución de un gobierno por otro, la sucesión constitucional, que ahí empieza, tal vez un par de años antes, un proceso de convulsión social, de las cuales aquí tenemos amigos que han sido directos protagonistas de todo ese proceso, no de la conflictividad, sino de ese tiempo. Eran autoridades, senadores, gobernadores, prefectos en esa época, ¿no es cierto? Era un tiempo en que las cosas estaban cambiando, y uno de los puntos más importantes de ese proceso de transformación que vivía el país era la idea de reformar la Constitución, la idea de transformar el Estado. Fíjense lo que ocurre entre el 2005 y el 2010, muy rápidamente. Esos años tan convulsos, el vicepresidente, don Carlos Mesa, finalmente plantea una renuncia irrevocable, el Parlamento le acepta y ocurre algo que no había pasado en el país hace 20 años por lo menos, que eran elecciones anticipadas, acortamiento del mandato, elecciones en diciembre. Tradicionalmente, fíjense, tenemos una larga tradición de elecciones en el país, pero ocurre elecciones en diciembre del 2005, con otros eventos también importantísimos de la época, que eran elección por primera vez de prefectos por el voto popular. Fíjense, de prefectos, no de gobernadores, pero no elegimos en esa oportunidad asambleas departamentales que hoy sí están constituidas. Entre el 2005 y el 2010 vivimos tiempos muy difíciles, ¿no? Entre uno de los cuales la asamblea constituyente.